Esto es Pequeñas Islas, el programa quincenal de conversación de La Encerrona, que llega a ustedes gracias al auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pequeñas Islas, las clases maestras de La Encerrona y ahora de Canal Ya, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que a partir del 19 de noviembre, pasado mañana, hasta el 21 de noviembre, pues van a estar en el foro Aula Magna sobre un tema que es casi el monotema en el Perú, democracia y crisis institucional. Se van a debatir temas que afectan a nuestro país como la crisis institucional, la inseguridad ciudadana y las elecciones del 2026. Las inscripciones son gratuitas en aulamagna.puc.edu.pe y justo dos de los ponentes de Aula Magna están con nosotros. En primer lugar, Yanilda González. Ella es doctora en política y política social de la Universidad de Princeton y su investigación se centra en la actuación policial en la violencia estatal y examina cómo la raza, la clase y otras formas de desigualdad configuran estos procesos que creo que son temas que a los peruanos nos van a sonar bastante. Y también está con nosotros una vez más en Pequeñas Islas, gracias por volver, Noam López, que es candidato a doctor en Ciencia Política de Gobierno por la PUC, con maestría en Ciencias en la UNI y licenciatura en Ciencia Política por la PUC. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. ¿Tú crees que una reforma policial, específicamente en el Perú, ¿no? Pero es imposible, es algo que, y para dar un poco de contexto a la conversación también, se viene reclamando mucho desde el 2020. Estamos ya, justamente hace un par de días, se cumplió el 4º aniversario de las muertes de Inti y Brian, que fueron dos manifestantes que murieron justamente asesinados por la policía, reclamando contra un gobierno muy breve, el gobierno de Manuel Merino, que además tuvo un apoyo policial, ese gobierno de Manuel Merino, un apoyo policial muy importante, un sustento policial muy importante. Y desde entonces se viene reclamando pues, una reforma policial en el Perú y los 5 gobiernos o 4 gobiernos que hemos tenido desde entonces, hace 4 años, pues ninguno se ha atrevido, ¿no? No, ¿tú dirías que una reforma policial es imposible en el Perú? Yo estaría de acuerdo con Yanilda en que es extremadamente difícil. En América Latina hemos tenido procesos de reforma, pero también de contrarreforma en las últimas décadas. Perú, por ejemplo, tuvo luego del regreso a la democracia en el gobierno de Alejandro Toledo un proceso de reforma que quizás es el que fue más documentado, pero que planteaban algunos ejes que al estar principalmente dirigido por civiles, y al recibirlo a la policía, había una crítica interna de que solo la policía reforma a la policía, porque es la única que la conoce por dentro. El civil nunca ha patrullado, nunca ha hecho retención, nunca ha, digamos, controlado multitudes, en fin. Entonces había esa crítica. Y también había la crítica de poder garantizar la idoneidad dentro del corpus policial, ¿no? Que haya unos procesos de investigación contra policías que cometen infracciones a la ley policial, a la ley en general, y que sean procesados, ¿no? Y que se terminen en resultados. Y eso se había visto que había un cuello de botella ahí enorme. Luego hemos tenido, si uno revisa medios y puede ver que cada ministro que ingresa dice voy a reformar la policía. Se ha podido comentar dos procesos más o menos interesantes que, más allá del discurso, han conllevado la movilización de recursos por parte de, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Entonces hay un tiempo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en su primer ministro, segundo ministro, que trabajaron bastante cuestiones de reforma. ¿Reformar qué? La formación policial, por ejemplo, ¿no? Escuelas técnicas superiores que no manejan buenos estándares de calidad, no hay docentes de planta, su infraestructura y equipamiento es muy precario. Entonces dijeron, hay que acortar la cantidad de escuelas técnicas, hay que fortalecer la escuela de oficiales que se encuentra en Lima, pero se encontraron con muchas resistencias internas también, del propio, como le llamamos, el burócrata de la calle, en este caso el policía operativo, que a veces se resiste muchas veces a cambiar, y hasta ahí en la supervisión casi pasa desapercibida en cuanto se quiere reformar, ¿no? También se ha dicho reformar la especialización, que en realidad es una de las cosas que
Lamentablemente en la ley está que tienen que rotar y rotan continuamente los policías y los ves en tránsito, luego lo ves en inspectoría, luego los ves en comisaría de familia, luego los puedes ver en sistemas administrativos, entonces no se especializan. Luego, Muchos ahí crecen, tenemos el caso emblemático de Harvey Colchado, ¿no? Que para Yanilda, Harvey Colchado es un policía muy famoso en el Perú, básicamente porque lideró los arrestos de muchos políticos. Y claro, finalmente, sí, después de años de liderar arrestos de políticos, un político le dio su vuelto, como decimos en el Perú, y en unas manifestaciones hace poco, pues, estaba cuidando un puente, ¿no? Lo habían sacado del... Es un policía. Además, Noam es un policía en el que el Estado peruano ha invertido un montón, lo ha mandado a una serie de capacitaciones con este, pues, fuerzas del orden extranjeras que también lo han sí. capacitado, en fin, y ahora, a pesar de eso, pues el otro día estaba cuidando un puente por una cuestión política, ¿no? Sí, sí, hay un uso político de la policía que es un tema muy observable. Ellos controlan, por ejemplo, o tienen parte del sistema de inteligencia, tienen su dirección de inteligencia y en general cualquier unidad policial hace inteligencia, tiene investigación. Y esa inteligencia va a parar, digamos, a manos de los gobernantes, ¿no? Las altas direcciones, Palacio de Gobierno, y desde ahí, con esa información, se pueden tomar decisiones a favor de los gobernantes. O sea, se ha visto, ¿no? Para contener multitudes, en el siglo pasado para ir contra opositores políticos. La policía se ha utilizado muchas veces como una herramienta política también. Ahora, dentro de la policía, pensar que todos piensan igual, no. O sea, hay muchas diferencias generacionales, por especialidades. Hasta el 88 teníamos 3 cuerpos policiales, ahora son 1, pero todavía hay generales que vienen, ¿no? O tenientes generales que vienen de cuando había Guardia Civil Republicana de Investigación. Entonces, hay también dentro vínculos políticos, ¿no? Hay policías que se dedican a muchas labores, o sea, son abogados, son administradores, muchos quieren incursionar en política. Es muy dispersa, muy fragmentada la mirada interna dentro de la policía. Pero bueno, entonces para cerrar, las cuestiones en reforma también han involucrado, por ejemplo, darle mejor gerencia, ¿no? La policía, los coroneles, empiezan a ocupar, como bien dices, luego de muchas capacitaciones, puestos de decisión a nivel administrativo, de inversiones, de planificación, y muchas veces no están necesariamente formados desde base como alguien que estudia administración en alguna universidad, y toman decisiones que no necesariamente conllevan un bienestar o una mejor calidad de servicio por parte de la policía. Entonces, tenemos que hay obras que no se concluyen hace muchos años, la escuela misma de la policía, ¿no? Escuelas técnicas que tienen proyectos pero que no entran en viabilidad hace mucho tiempo, el hospital de la policía también, las comisarías, uno salir de Lima, nada más o incluso en Lima, puedes ver que no hay radios, las comisarías de Ayacucho no tienen radios, ¿no? Comisaría de Puerto Maldonado que solo tienen un patrullero y deficiente. Entonces hay problemas de gerencia, ¿no? De corporación, de manejar esto bien, distribuir bien el recurso. Eso es un tema también a reformar, pero luego ha habido algunos intentos, como bien dijiste, el 2020 sería el tercero, ¿no? Que ha llegado al menos en algún documento, pero ¿cuál es la deficiencia? ¿No? Muchos planes, muchas metas, objetivos, indicadores, pero poco movilización de recursos o poca distribución y gerencia de los recursos que año a año, por la ley de presupuesto, se le asigna a la policía. Ahí hay una seria deficiencia para poder materializar sus elementos reformistas, pero también la política, resistencias internas han hecho que se detengan también muchos intentos de reformar. Yanilda, ¿tú alguna vez has visto alguna iniciativa de reforma policial que haya dado resultado en nuestros países? Sí, sí, y creo que antes de entrar en eso quería aclarar una cuestión en relación a qué tipo de reforma policial podría ser imposible o al menos extremadamente difícil. En mi libro y en otros escritos yo digo que hay que diferenciar los tipos de reforma. Y ahora voy a hablar de dos específicos, que son las reformas operacionales y las reformas que podríamos llamar de control externo, control civil externo, crear entidades
civiles afuera de la policía que puedan ejercer realmente esa función de control. Las que realmente son más fáciles de hacer son aquellas reformas operacionales. Y te puedo decir que podemos nombrar varias reformas operacionales que sí parecen haber dado resultado en distintos contextos, pero la que realmente es bastante difícil, si no es imposible, son estas de control externo. Y el fracaso reiterado que vemos de reformas o intentos de reforma de que establezcan entidades de control externo hacen que contrarrestan el valor o los avances que se logran a través de reformas operacionales. Y te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en los últimos años, creo que fue en 2019-2020, la Policía Militar del Estado de São Paulo implementó una reforma de cámaras, del uso de cámaras corporales digamos, en los uniformes de la policía. Creo que eso sería una reforma operacional. Tiene que ver con el día a día, el trabajo que hace la policía en la calle, el funcionamiento diario de la policía. Y entonces la policía empezó a usar esas cámaras y se vio una reducción importante en la cantidad de personas, de civiles muertas a manos de la policía. En distintas instituciones en Brasil, como el Foro Brasileño de Seguridad Pública, que es una institución de la sociedad civil muy respetada, demostró que realmente se puede atribuir la reducción en las muertes de civiles a manos de la policía al uso de cámaras corporales. Digamos, las cámaras la policía que usan en los uniformes, que graban las cosas. Pero esas reformas operacionales casi en todos los casos son implementadas, dirigidas por parte de la propia policía. Entonces no hay ninguna entidad externa que pueda decir, bueno, esta es la forma que tengan que hacer las grabaciones, y entonces estas son las entidades que pueden acceder a esas grabaciones, etcétera, etcétera. Entonces la decisión de cómo funcionarán las cámaras, de cómo quién tendrá control, quién tendrá acceso, etcétera, está a manos y controlado por la policía. Entonces eso quiere decir que la decisión de parar de usar las cámaras también está a manos de la policía. Y entonces lo que hemos visto en el último año sobre todo es que empezaron a desmantelar toda la política operacional de uso de cámaras corporales, a pesar de que hubo una reducción bastante importante en la cantidad de muertes de civiles, ¿no? Entonces, esa es como la problemática entre las reformas, que tenemos que diferenciar tipos de reforma y saber que muchas veces las policías tienen mucha apertura a reformas operacionales porque dicen, bueno, nos van a dar más recursos, más capacitación, posiblemente más autoridades, pero al carecer de reformas, entidades de control externo, entonces lo que sucede ahí está completamente al lado de la policía. Y te voy a dar dos ejemplos más, si me permites, de formas más amplias, que son la policía colombiana y la policía de Chile, los carabineros. Conozco más el caso colombiano, pero fueron como procesos un poco paralelos. Las reformas a pesar de que en Colombia hubo una reforma completamente, o sea, integral, muy ambiciosa, que se implementó en el año 93, a poco tiempo después empezó a desmantelarse poco a poco, sobre todo la parte que tenía que ver con control externo de la policía, pero también algunas reformas que podríamos llamar estructurales internos de la policía. Lo que quedaron fueron las reformas operacionales. Y la policía colombiana se profesionalizó y modernizó de una forma casi que no se ha visto en el resto de la región, y llegó a ser una de las policías más respetadas, más bien capacitadas, que salió a capacitar policías en otros países, incluyendo el mío, República Dominicana. Y sin embargo, al carecer completamente de control civil externo, lo que hemos visto es un desprestigio de esa fuerza policial, la pérdida de confianza de la ciudadanía, casos de corrupción, digamos, bastante vergonzosos, y una y otra vez se forma, casi más o menos cada 10 años se forman nuevas comisiones para la reforma policial en Colombia, y la recomendación siempre es la misma: control interno y externo. Y uno de los directores de una de las comisiones me dijo, lo que más hay que hacer y lo que probablemente nunca se hará es el control externo, porque eso causaría muchas... Perdona que te interrumpa. ¿Ese control externo alguna vez ha ocurrido en América? Esa reforma. Ha ocurrido, pero se ha desmantelado poco tiempo después de ser implementado.
Sí, el Entonces, contrarreforma. a lo que voy es que al implementar reformas operacionales, tú puedes lograr avances importantes en la policía, pero todo termina dependiendo de la policía y hay poca participación de las autoridades electas, civiles, democráticas, determinar qué va a pasar con la policía. Entonces, eso da lugar a esta pérdida, digamos, a estos escándalos de corrupción masivos, o sea, que pasó un proceso bastante paralelo tanto en Chile como en Colombia, de escándalos de corrupción realmente que dejaron a mucha gente en shock y que luego dieron lugar a episodios de violencia extrema en contexto de manifestaciones como fueron los procesos de estallido social en Chile y en Colombia, en donde, por ejemplo, en Colombia, decenas de personas asesinadas por la policía en contexto de protesta. Entonces, realmente, cuando hemos visto intentos de control externo, sucede exactamente lo que señaló Noam, que hay un proceso de contrarreforma. Eso lo vi en los casos que yo estudié, que la policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía Nacional Colombiana, donde después de crear instituciones bastante fuertes de control externo civil, cambia el presidente, cambia el gobernador y ya empiezan a desmantelar todo eso. La policía tiene una gran capacidad de resistir, entonces por más que ya ha sido aprobada, fue creada la institución, etcétera, la capacidad de resistir es tan grande que poco tiempo después son desmanteladas. Y vemos la consecuencia de esa falta de control externo, culminando en estos graves episodios de corrupción, violencia y finalmente la pérdida de confianza de la ciudadanía. No, creo que tú querías decir algo, querías... Bueno, sí, podemos entender estos procesos reformistas como un conjunto de ejes, ¿no? Para poderla operacionalizar la reforma. ¿Qué se puede reformar? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo toma? Y, por un lado, pues ha habido intereses principalmente de la sociedad civil que buscan la desmilitarización de las policías. Este enfoque muy jerárquico, solamente pensando en el orden público, en las fronteras, y no pensar en el ciudadano, ¿no? Entonces, también en la época de los 80 este intento de que mejore esta relación con la comunidad, ¿no? Que una policía más comunitaria, una policía que empiece a tratar al ciudadano, porque el policía es un ciudadano también, y entonces empiece a sentirse parte de la comunidad y no diga, oye, pues no, o sea, todo, incluso te lo puedes encontrar en la calle y tienes ya una voz de mando que te pueda asustar desde la calidad de atención, pero también eso ha implicado que hay que formarlo de manera diferente. Entonces, el otro eje vinculado más a formación, capacitación, especialización, ¿no? Se ha visto que hay mucho vínculo con organizaciones criminales, en fin, de distinto nivel, y por lo tanto hay que depurar. Este es un eje muy difícil dentro de las reformas, ¿no? Depurar policía y establecer supervisión extrema para garantizar una buena conducta policial, ¿no? Luego puedes avanzar en ese lado, pero otra de las cosas que también se ha descuidado y es otro eje de la reforma muy importante es lo que hablábamos hace un rato, fortalecer sus sistemas de gerencia y de información, ¿no? Prácticamente muchas unidades policiales trabajan sin datos, ¿no? Con pura intuición, no han georreferenciado, no hay un control a través de GPS de sus patrulleros, no saben cuántos policías tienen ahorita en descanso. O sea, es bien crítico, ¿no? No saber cuántos son tus elementos, qué características tienes, todo lo que tú usas para poder, digamos, dar un buen servicio. Entonces, todos estos ejes creo que se pueden poner en procesos, ¿no? Y entender que hay factores políticos que le dan vida a estos procesos reformistas, pero también hacen que se apague la llama del proceso reformista. Entonces, los cambios de gobierno, por ejemplo, han servido mucho para que los nuevos gobernantes digan, sí, nosotros sí vamos a reformar a la policía. Pero también ha habido una presión ciudadana, como la del 2020, la que a través de movilizaciones, muchas ONG, academia, la gente misma en las marchas ha pedido, ¿no?, que haya reformas. Podemos tener esos dos y otros más como factores políticos que han incidido en que empiecen los procesos reformistas, pero también qué cosa hace que la reforma termine diluyéndose, ¿no? O haya procesos muy fuertes de contrarreforma. Pues intereses corporativos, muchos políticos, ¿no? Que no ven en continuar este proceso como algo que les vaya a redituar, o quieren más bien seguir teniendo sus vínculos informales y sus prácticas informales con la policía para resolver las cosas.
pero también hay intereses dentro de la policía, ¿no? de resistencia al cambio. Y hay muchas prácticas informales que a nivel incluso de la parte operativa, te dicen tienes que garantizar tanto número de detenidos, requisitoriados, y lo que hacen es el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento. Pongo en el formato que sí lo he hecho, pero no lo he hecho. Entonces, como nada está digitalizado y todo está solamente en libros, en hojas, y solamente en una pizarrita, ¿no? Con plumón. ¿Quién puede auditar eso, no? Nadie lo hace. Entonces, así como esta práctica y otras más, ¿no? Hacen que estas reformas que vienen de arriba o vienen de algún lado se terminen diluyendo, ¿no? Pero bueno, no, o sea, eso para complementar. Yanira, hay Le un... puedo agregar perdón, le puedo Claro, agregar dale. un factor más a lo que dice Noam. Creo que otro factor que hay que resaltar es que, por un lado, si bien hay presión de la sociedad civil para reformar a la policía, también hay mucha discrepancia en las actitudes de la ciudadanía en relación a la reforma policial. Y estas terminan siendo realmente divididas, o lo que yo llamo fragmentadas, en distintos momentos. Entonces, si bien hay sectores que sí exigen reformas a la policía, hay otros sectores de la sociedad que se oponen. Los políticos, claro, hay razones vinculadas a la corrupción o otros motivos no muy honestos que hacen que los políticos se desvinculen de los procesos policiales de reforma, pero por otro lado también hay, y esto es algo que yo siempre enfatizo en mi trabajo, que hay sectores que de la sociedad civil que realmente se compran el discurso de que la reforma policial les ata las manos a la policía, no permite, o sea, la policía los hacen hacer estos cursos de derechos humanos y a usted lo dejan sin protección ciudadana. O sea, no conozco tanto el caso peruano, pero podría apostar ahora mismo $100 de que se han dicho cosas parecidas. Entonces ahí ya se empieza a crear una contracorriente, o sea, a que hay un sector de la sociedad que también se opone a esas reformas porque se compran ese discurso de que eso realmente impide a la policía de brindarle la seguridad que tanto anhelan. Entonces, los incentivos de los políticos también pasan por responder a los sectores de la ciudadanía que también se oponen a esas reformas, y creo que eso nos hace más difícil el trabajo, la misión de querer una policía más democrática, porque hay sectores de la sociedad que nuevamente el deseo y la exigencia de la seguridad es completamente válida, y todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a la seguridad, pero eso se comunica a veces a través de demandas por una policía que actúa de manera arbitraria y violenta, y eso hay que decirlo porque no es un problema fácil de resolver. De hecho, esa iba a ser mi pregunta en realidad, porque tú además has estudiado, pues, cómo se intersectan la raza, la clase dentro de este autoritarismo policial. Y claro, uno de los argumentos que justamente utiliza la gente que se pone del lado de la policía contra cualquier tipo de reforma, contra cualquier tipo de violencia policial, pero nuestra policía viene de la misma clase social que la gente que está reprimiendo o asesinando. No has visto, sus caras son de la misma raza de la gente que está reprimiendo o asesinando. ¿Cómo es posible que la policía sea un instrumento racista o clasista si vienen de la misma extracción a la que se supone que están agrediendo o asesinando? ¿Cuál es tu respuesta ante eso? Bueno, yo creo que hay varios factores, y efectivamente eso es una diferencia muy importante e interesante entre Estados Unidos y América Latina. En Estados Unidos, efectivamente, las policías suelen ser mucho más blancas, digamos, venir de sectores de la sociedad que pertenecen a esos sectores más mayoritarios, aun cuando están en barrios predominantemente de minorías negras, latinas, etcétera. Entonces ahí sí se puede hablar de esta separación, de esta distancia social entre quiénes son las policías y quiénes son
la ciudadanía que está siendo más afectada por tanto la violencia común y la violencia policial. En cambio, en América Latina no es así. Y entrevisté una vez a un coronel de la policía de Sao Paulo, la policía militar de Sao Paulo, que me decía, mira, yo en un momento estuve, digamos, tuve un cargo en una de las cárceles y vi como que el color de piel de la gran mayoría de las personas que estaban presas ahí. Y en otro momento estuve como dirigiendo la escuela de formación de los policías y nuevamente vi el color de piel de las personas que estaban ahí y era el mismo color, o sea, son los mismos cuerpos, básicamente son los mismos sectores sociales que están mayoritariamente presos y los que están, digamos, en la policía. Y es una contradicción que también se ve, o sea, policías que crecieron en los mismos barrios en donde, o en barrios muy parecidos, en donde ahora están ejerciendo acciones represivas. Eh, Hay personas que han estudiado más la parte de la parte más etnográfica, social, antropológica de cómo se hace la formación policial. Y eso da mucho a entender de cómo se generan, o sea, la misma formación policial está hecha para separar al policía de la sociedad de donde viene, el entorno de donde viene. Hay una antropóloga argentina que se llama Mariana Sirimarco, que habla de eso en su libro de Civil a Policía. Aunque es un contexto particular de la Policía Federal Argentina, creo que podemos ver muchos elementos en común con cómo son formadas policías en otros lugares, como para decir, tú no eres aunque tú vienes de ahí, tú eres otra clase de persona. Y entonces los policías en formación, los cadetes, digamos, regresaban a sus barrios y decían, ya yo no me siento que pertenezco a este lugar, ya mis amigos no me hablan, ya yo no siento el mismo vínculo con ellos, etcétera. Entonces esa parte más social. Por otro lado, hay otro sociólogo norteamericano, Michael Sierra Arevalo, que también cuenta otra parte de la formación, que el policía siempre es entrenado a sentir el peligro que viven en lo cotidiano y de ver al ciudadano como su enemigo. Entonces esa formación, digamos que es un poco alejado del trabajo que realizo yo como politóloga, pero podemos ver los micro elementos de esa separación que vemos, de cómo un joven que vino de los mismos sectores eh, es formado por la misma corporación a alejarse de su propia comunidad. Te cuento una anécdota más, perdón, de mi trabajo de campo y ya me callo, por ejemplo, yo cuando estuve haciendo mi trabajo de campo en la escuela de policías, la Academia de Bajo Branco en Sao Paulo, lo que veía es que estos jóvenes, mayoritariamente negros, probablemente de los sectores populares, lo que querían hacer, no querían entrar en la unidad de policía comunitaria, querían entrar digamos, la fuerza de choque, los que son más armados, los que entran con la fuerza en las comunidades, en las protestas, o sea, la fuerza táctica, fuerza de choque. Eso es lo que es valorizado entre los policías y eso es lo que estos jóvenes querían hacer. Cuando yo entrevisté policías que sí ejercían esa función de policía comunitaria, decían que mis compañeros creen que yo estoy ayudando a los ladrones. Me dicen a mí, tú le estás dando la canasta básica a una familia, perdón, yo estoy tratando de meter preso a los ladrones y tú le estás dando, digamos, canasta básica de alimentos a su mamá. Entonces, como si estuvieran en fuerza supuesta. Entonces, sí hay un factor social al interior de cómo son formados los policías que creo que contribuye a eso, de alejar personas que vienen del mismo entorno, que comparten muchas características, pero que terminan, digamos, poniéndose en estas formas. No, esto encaja con lo que tú nos estabas contando hace un ratito, ¿no? Que en verdad una forma, quizás, no sé, de empezar a mejorar un poco la policía es eso, ¿no? El trabajo comunitario, o sea, Sí. es sacarlos de una lógica que es la lógica que parece que es la que permea a todas las policías en todo el mundo. El enemigo interno. Ciertamente. Los modelos policiales que existen, o sea, la Policía Nacional en Perú, digamos, es difícil de asociarla o correlacionarla estrictamente a un modelo policial único. En realidad es tan fragmentada la policía y ha crecido tan desordenadamente en los años, ¿no? Que puedes encontrar atisbos de alguna praxis dentro de un modelo, ¿no? Principalmente reactivo, o sea, nuestra policía no es proactiva, o sea, ocurre el hecho delictivo y recién
¿no? Van a patrullar recién, no están haciendo algo antes. Y para hacer algo antes tienen que hacer inteligencia social, inteligencia estratégica, ¿no? Prospectiva criminal, y formarse sobre eso. Pero aún así, uno podría decir, ¿no? Quieren ir a la fuerza de choque, quieren ser de una DINOES, quieren ser UCE, ¿no? Operaciones especiales, pero necesitas muchas habilidades para hacerlo, no todos van a poder llegar a ello, ¿no? Entonces, existe como un modelo, una creencia de que ese es el policía, pero en realidad los policías se dedican a muchas labores. Pueden tener policías que están ingresando datos, pueden ser policías muy buenos programando y scrapeando la web para identificar algún tipo de ciberacoso, por ejemplo, ¿no? O pueden ser policías también que son muy buenos en términos de calidad de atención y que reciben denuncias. Entonces, hay distintos perfiles de policía acorde a los modelos. Ciertamente el policía comunitario ha sido la última rueda del coche. Mire, vas a una comisaría cualquiera al azar de las 1310 que hay, más o menos, básicas, y puedes ver de la cantidad de policías que pueden ser 100, ¿no? Uno o dos son policías comunitarios, nada más. Y casi pasan desapercibidos. Son más o menos en la actualidad 20añeros, 23 años, 25 años. Son bastante jóvenes y entusiastas. Muchas mujeres en policía comunitario también. Y su labor es hacer los programas preventivos que vienen desde hace décadas en la policía. Trabajan con escuelas, con padres de familia, hacen concursos, hacen escuelitas y talleres de verano, hacen su red de cooperantes, su brigada de protección escolar, ¿no? Podemos discutir si son eficaces o no, pero justamente lo que decía Yanilda, eso es lo que permite vincularse a la ciudadanía, a la comunidad, hacer inteligencia social con ellos, y ciertamente el modelo comunitario también tiene sus límites, ¿no? Puedes atacar con esto algunas incivilidades, faltas, delitos comunes. O si viene una organización criminal transnacional, esa no va a poder, digamos, ser remediada con un modelo comunitario. Para eso necesitas otro tipo de perfil y modelo policial. Pero en los casos en los que he podido observar, ¿no? En las escuelas técnicas superiores, en los cursos como tal, si bien supuestamente todos deben de aprender lo mismo, todos tienen un mismo sílabo, los contenidos no están muy bien desarrollados. La bibliografía no se actualiza hace 30 años, no hay docentes de planta en las escuelas técnicas superiores, cada vez hacen concurso público por orden de servicios y enseñan su curso y se van los docentes. Entonces, puede ser que alguien enseñe policía comunitario sin alguna vez haber hecho policiamiento comunitario. Y me ha tocado hablar con algunos docentes o conocer algunos instructores de policía y francamente ven a ese curso como, oh, es un curso pequeño, no es un curso, solo es para caminar y hablar con la gente, ¿no? Entonces, por eso es policía comunitaria, o sea, no trabajan, ¿no? Están hablando con la gente. Entonces, esa creencia, ¿no? De que el policía tiene que estar ahí, armado, estar yendo al control de multitudes, estar ingresando para hacer inteligencia, estar haciendo investigación criminal, ser un pesquisa. O sea, hay claramente unas referencias muy marcadas y lo puedes encontrar en todas las escuelas de Pucuto en Cusco, en Iquitos mismo, en Carmen Alto, allá en Ayacucho. O sea, están aprendiendo de esa manera. Los contenidos no están muy bien desarrollados y aprenden lo mismo. Ahora, aquí hago un paréntesis, ¿no? La policía técnica superior aquí estudia 3 años. Es bastante en general, en un estándar internacional, es bastante. Pero una cosa es la cantidad de horas y otra es la calidad de educación. ¿Qué cosas están aprendiendo, no? Igual, los oficiales estudian 5 años y es un montón, porque aquí se ha equiparado que para que sea profesional tiene que estudiar como alguna carrera, ¿no? Como un politólogo, ¿no? Entonces tiene que ser 5 años. Cuando es un montón, ¿no? O sea, pero tú ves los contenidos y agarras el sílabo de policía comunitario. ¿Qué van a llevar? Derechos humanos otra vez, cosa que ya han llevado 5 veces antes, ¿no? Uso de la fuerza, que han llevado lo mismo en otros cursos, seguridad ciudadana, orden público. En realidad no entran de lleno con modelos demostrativos de lo que se puede hacer y funcionar, que funciona en cuanto a policía comunitario, para detenerme ahí, ¿no? Entonces, esa cultura policial que Robert Reiner y demás, gente que ha estudiado muchísimo esto, que ha hecho mucha etnografía, y te dicen, ¿no? La policía, ¿cómo termina siendo? Como decía Yanilda, ¿no? O sea, los separan de la sociedad, los escinden, los tienen encerrados, los mantienen en un régimen diferente, les hacen privilegiar el orden público, que nada ocurra, ¿no? No quieren que nada ocurra, simplemente que esté vacía la calle, en lugar de que
sea un espacio de encuentro ciudadano, por ejemplo, eso es algo que se transmite, y así terminas teniendo policías que son pues, clasistas, racistas, xenofóbicas, ¿no? Machistas, vinculadas, patrimonialistas, clientelares. Y esto, Marco, solo para que no te desanimes, porque no estudiar a veces la policía puede ser muy pesimista, pero así funcionan muchas policías en el mundo también. O sea, tú ves la literatura de la cultura policial y hay estos rasgos en varios puntos, varias latitudes. O sea, no solamente es algo peruano, ¿no? O sea, o algo solo andino, si quieres verlo así. Claro, y eso me trae al último punto de la conversación, que de hecho Yanilda lo sugirió hace un rato, y bueno, lo vemos en el Perú, ¿no? Todos los días, que es el modelo Bukele, ¿no? Es decir, la gente en general, cuando está angustiada por su seguridad, como está pasando en el Perú ya de una manera... eh, estamos en una ola de inseguridad que ha aumentado en los últimos 3, 4 meses de una manera exponencial muy fuerte, pues lo que suele hacer la gente es, la mayoría de la opinión pública además, es retrotraerse hacia un estado casi militar, ¿no? Es decir, exigirle a la policía que mate primero, que pregunte después. En algunos casos, incluso directamente hay gente que pide que los militares sean los que se encarguen de la seguridad interna. Lo dicen hasta periodistas. En otros casos, en Internet, hay gente que pide el regreso del grupo Colina, que era el grupo de guerra sucia de Alberto Fujimori, como pensando que eso da algún tipo de resultados. Y claro, lo peor del caso es que hay un ejemplo que al parecer es exitoso, que es Bukele, que Bukele efectivamente, claro, ha metido preso a un porcentaje de la población directamente. Hay un porcentaje, no sé cuál es, creo que es como el 2%, una cosa de locos de la población que está preso, pero efectivamente la gente, los salvadoreños, sienten, y efectivamente las cifras lo demuestran, pues que ha habido un descenso en la inseguridad. Entonces, ¿cómo conciliar, Yanilda, un régimen democrático con estos reclamos que además suelen ser mayoritarios de la gente de una mano dura llevada a un extremo absoluto, ¿no? Sí, eso es lo que literalmente a veces no, hay días que no me deja dormir esa pregunta, y sobre todo, digamos, al ver resultados como en nuestras elecciones en Estados Unidos, pero en otros países eh, también. Una de las primeras los primeros análisis que yo hago en mi libro es a una pregunta que aparece cada tantos años en las encuestas de opinión pública, ya sea el Barómetro de las Américas, Latino Barómetro, etcétera. Es como, ¿qué circunstancias justificarían un golpe militar? Que es una pregunta que se hace en América Latina, digamos, a lo largo de los años, y siempre hay un sector bastante grande en casi todos los países, desde 20% hasta una mayoría, que dicen que la inseguridad, la violencia, es algo que justificaría un golpe militar. Entonces, para la ciudadanía, una de las cosas que queda muy clara es que la democracia no ha resuelto, los gobiernos democráticos no han resuelto la problemática de la inseguridad, que es un derecho básico de todas las personas y sin la cual no se puede vivir. No se puede ejercer ninguna actividad económica, social, política, artística, lo que sea, sin seguridad. Si tú tienes miedo de que te pueden pegar un tiro a tu niño, tus niños no lo vas a dejar jugar afuera. No vas a ir a los parques públicos, no vas a abrir un negocio, no vas a ir no vas a poder estudiar, no vas a poder, es decir, hay que reconocer la importancia de la seguridad para la ciudadanía, para poder para entender de dónde viene este desespero que los lleva a apoyar proyectos autoritarios. Ese por un lado. Por otro lado, está el lado de los políticos, los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, y del centro y de cualquier otro lado, que no tienen políticas de seguridad. Digamos, la única respuesta de los gobiernos de derecha y de extrema derecha es la fuerza. Vamos a abrirle el camino a la policía para que puedan matar más con más impunidad. En Perú acaban de aprobar aquella propuesta, ¿no? De que cuando la policía
mata a un ciudadano, hace uso del arma de fuego, que esos casos fueran juzgados por el fuero militar policial y no por la justicia civil. Eso le está diciendo que la única política de seguridad que tenemos es una no política de seguridad, que es vamos a permitirle a la policía que use la fuerza sin ningún tipo de control. Y eso los hemos visto en distintos momentos. El gobierno de Bolsonaro también tenía propuestas al estilo. Obviamente Bukele ha ido no tanto por también la fuerza letal ha sido una parte importante que no se ha reportado tanto, pero también el encarcelamiento masivo como respuesta a la inseguridad. Y por el otro lado, los gobiernos de izquierda, del centro, no tienen políticas de seguridad. Lo único que dicen es vamos a dejárselo a la policía. Entonces, distintas políticas de seguridad como fortalecer la inteligencia, fortalecer el proceso de análisis de datos, usar datos para informar las operaciones policiales y muchas otras cosas que podemos hablar, como hay una política de seguridad que, por ejemplo, fue muy exitosa en Boston, donde yo vivo, y que se está usando en otros espacios con bastante éxito también, que se llama Focus Deterrence, disuasión, digamos, concentrada, que la gran mayoría de la violencia muchas veces y los delitos vienen de un sector muy pequeño y que realmente puede haber políticas concretas acciones concretas para disuadir en esos sectores. También las políticas sociales tienen mucho que ver con la inseguridad, que de una forma que no se quiere abordar. Pero, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer como políticas de seguridad que no se hacen, que no hacen parte del programa de seguridad de ningún gobierno de izquierda. Y entonces eso hace que la ciudadanía dice, bueno, las únicas opciones que me están presentando es la violencia policial o encarcelamiento masivo o nada. Entonces yo quiero la seguridad, entonces me voy con la fuerza policial, me voy con la fuerza letal y con el encarcelamiento masivo, porque es la única opción de políticas públicas que me están brindando. Entonces, ante una falta de alternativas, la ciudadanía, incluyendo de los sectores populares que son más afectados por tanto la violencia común y los delitos, como también la violencia policial, decide, bueno, si es la única forma que puedo tener seguridad, me voy con eso porque no me están brindando ninguna alternativa. Entonces yo creo que tenemos tanto los académicos como las personas que pertenecen a los partidos políticos y otros expertos, tenemos que desarrollar alternativas para esa ciudadanía para que realmente se le pueda comprobar que otras cosas sí funcionan, que no violan derechos, que no van a elevar, aumentar el número de personas muertas a manos del Estado, que tendría el deber de protegerlos. Y de lo contrario, lo que vamos a ver es más apoyo a la única alternativa que se le presenta una y otra vez, que es la fuerza descontrolada y encarcelamiento masivo. No, además, este tipo de... Lo que pasa es que cuando solo hay estas dos opciones de nada o la militarización, la policía muy bruta, pues la segunda opción de la policía muy bruta es algo que le conviene a los políticos que están en el poder, porque eso fácilmente puede derivar en el uso de la policía para la represión política, como hemos visto aquí hace tan poco, ¿no? Entonces, es como no hay salida, ¿no? Porque los incentivos para los políticos de reformar la policía o de cambiar una visión de seguridad, pues son casi nulos en realidad, ¿no? Bueno, sí, los ciudadanos no conocemos todos los temas que se discuten a nivel de cada sector o pliego, y no todos deben de conocer todas las estrategias que pueden tomar los tomadores de decisión en materia de seguridad en cuanto a algo proactivo o reactivo, no algo prevención o algo más de control, persecución. Entonces, como bien Yannick comenta, no sé si solamente vamos continuamente ofertando cosas de mano dura, pues eso el ciudadano considera que es lo que hay, eso es lo que hay, y pido más de eso, ¿no? Y es como una liberación de dopamina, porque ya quiero el castigo ahorita, quiero la retribución ahora. Entonces, que salgan los militares en las calles, que venga el policía ahorita. Entonces, esta sensación de castigar a los responsables inmediatamente puede, pues, hacer que genere un manto, ¿no? De que estamos haciendo bien las cosas, una ilusión de control, pero que, como se ha probado, no es efectiva y, sobre todo, no es sostenible. No es sostenible tener a los militares en las calles todo el rato. O sea, no se va a poder por ahí, en realidad. La extorsión, además, sucede
desde la comodidad del hogar del delincuente, desde algún penal, y con los militares en las calles no lo vas a poder ver, ¿no? Entonces, creo que nuestra oferta a nivel de gobiernos ha sido muy, muy pobre, muy chata, en el sentido de poder invertir más en prevención, porque no genera un rédito inmediato y no es fácilmente demostrable, como bien dices, y más bien esta posibilidad de decir que ahora la pena no sea de 4 años, sino de 10 años, les es más sencillo cambiar la norma, se ponen de acuerdo y ya está, ¿no? Pero aumentan dureza, severidad de la pena, pero no la certeza de que va a ser detenido, procesado y sentenciado. Eso es no aumentan las dos variables al mismo tiempo, o sea, solamente dureza, por receptación de celulares, ¿no? Desde hacia el año pasado tenemos la pena por 4 años. O sea, ya no puedes comprar celular. Te encuentran comprando un celular robado ahí en las Malvinas, 4 años. ¿Cuántas sentencias ha habido de eso? Y también creo que falta, claro, tiene que ver mucho con la profesionalización, especialización de la policía, pero solo para seguir con el ejemplo, ¿no? Voy a encontrar gente comprando en estos malls, galerías, o mucho también de esta venta de celulares ahora han mudado a internet y se vende por redes sociales, por TikTok, por chats, por mensajería, celular robados. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso, no? Entonces, tenemos que ampliar los horizontes de las estrategias, servicios, programas que se ofrecen en materia de seguridad. Ciertamente aquí, cuando es crimen organizado, un gobierno solo no va a poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, estos encuentros de políticos y de gobernantes que comparten fronteras es clave. No hemos hecho mucho desde que yo recuerde, desde pandemia, Marco, yo veo noticias casi continuamente, algo que estratégicamente, más allá de, qué sé yo, dinamitar alguna draga o hacer alguna operación policial concreta, no hay algo sostenible por fortalecer nuestras fronteras, ¿no? Entonces eso es algo, un coladero, puestos no autorizados se cuentan por decenas, y eso ha generado que nuestra Amazonía pues sea principalmente afectada, ¿no? En diversos aspectos. Entonces, sí, yo creo que políticamente es más redituable la mano dura, pero es menos efectiva científicamente hablando, ¿no? Entonces, hay que apostar por prevención. Y en esto también es cierto, nuestro modelo de seguridad ciudadana, que tiene una ley que podemos criticar, pero han pasado desapercibidos los gobernantes regionales en materia de seguridad. Están ahí, solamente sirve, o sea, se ve cuando entran a estas reuniones de los CORESEC, Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, ¿no? Ahí piden cuentas y punto, ya está. O sea, quienes están garantizando la seguridad es la policía con sus comisarías y departamentos de investigación criminal, por un lado, y nuestra policía municipal, que son nuestros serenazgos, que no todas las municipalidades lo tienen, que pues, principalmente tienen muchas limitaciones y hacen lo suyo, ¿no? Pero municipalidades provinciales y gobiernos regionales, con solo decir que hoy en día, en la ley orgánica de gobiernos regionales, todavía no se concibe que un gobierno regional tenga un espacio especializado, un área especializada para ver temas de seguridad ciudadana. Hoy en día, si uno quiere ubicar dónde está el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana del Cusco, por ejemplo, está en la Gerencia de Reducción de Riesgos y Desastres, ¿no? Que tiene que ver con otra cosa. Te vas a otro departamento y vas a encontrarlo en desarrollo social. No hay ni una persona que esté pensando en cosas de seguridad a nivel de planificación, generar datos, hacer encuestas, montar sistemas de información, articular esfuerzos policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Francamente hay una ausencia ahí. Perfecto, no sé si alguno de ustedes quiere cerrar, porque ya estamos cerrando, y les quería agradecer a ambos por su participación aquí, y recuerden que tanto Yanila como Noam van a estar en Aula Magna, Democracia y Crisis Institucional, del 19 al 21 de noviembre en el campus de la PUC. Muchas gracias a los dos por haber participado. Gracias, Noam. Gracias, Yanila. Chau, chau.